Hernández Castro, director general de la Academia de la Magistratura, doctora Isabel Torres Vega, juez de la Corte Suprema de Justicia de la República y miembro de la Comisión de Estudios de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Colegio de Abogados de Lima, doctor Marco Odelo, doctor José Antonio Guevara, expositores de Italia y México respectivamente, doctor Juan Hernández Pastor, asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, señores magistrados, señoras magistradas, señores auxiliares de justicia, les damos la cordial bienvenida a nombre de la Academia de la Magistratura a esta conferencia internacional Delitos de Competencia de la Corte Penal Internacional, evento académico que se lleva a cabo con el valioso apoyo del Colegio de Abogados de Lima. Vamos a iniciar esta conferencia internacional con las palabras que estarán a cargo de nuestro director general, el doctor Pedro Hernández Castro. Muy distinguidos visitantes y conferenciantes de esta tarde, señores que nos acompañan en la mesa, distinguidos magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. Es para nosotros un honor siempre recibir a visitantes extranjeros que vienen a compartir sus conocimientos con los magistrados de nuestro país. Además, en esta ocasión, en un evento de especial relevancia, como es el conocimiento o el acercamiento de parte de la Academia y a través de la Academia de los Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público respecto a las competencias de la Corte Penal Internacional. Comentábamos en el preámbulo de que pese a los años que han transcurrido de la suscripción del Tratado de Roma y también de la ratificación por parte del Estado peruano hace ya un poco más de 10 años, el conocimiento que se tiene de las competencias y la importante función que cumple la Corte Penal Internacional en nuestro país son todavía escasas, ¿no? Las publicaciones que son de alguna manera reflejo de las preocupaciones y también del conocimiento de la comunidad jurídica dan cuenta un poco de esto. De manera que el acercarnos a conocer, el preocuparnos desde la jurisdicción, en este caso, desde las instituciones de la justicia, por lo que puede hacer para nuestros países la Corte Penal Internacional es especialmente destacable. Yo quería, con ocasión de este importante certamen, destacar dos ideas que creo que conectan con lo que nos convoca esta tarde. La primera tiene que ver con la imagen que se proyecta también en nuestro país sobre la relevancia que tienen las instituciones de la justicia en el desarrollo de la democracia en general y de la protección especialmente de los derechos humanos. También nosotros asistimos a una suerte de reavivamiento de las instituciones de la justicia después de años que no han sido nada gratos en este tema. Me refiero sobre todo a la reinstauración de las instituciones que cautelan derechos fundamentales después de la transición democrática. Y creo que en ese contexto el papel del juez, el papel del fiscal, en la búsqueda de la justicia y en la recuperación de la confianza del ciudadano común en la democracia y sus instituciones es especialmente relevante. Se ha dicho que el Estado constitucional es, al final de cuentas, último caso, llegado el caso, un Estado de justicia, un Estado de la jurisdicción, un Estado que reivindica el papel del juez, ¿no? Como garante, pero también como contralor o controlador, si queremos, del poder público y también del poder privado, ¿no? Y creo que la segunda idea que quería yo compartir es de cómo esa idea, digamos, dentro del Estado Nacional, de la relevancia que adquieren las instituciones de la justicia, se proyecta también en términos globales hoy en día. Hoy hay una comunidad de jueces que dialogan para hacer más efectiva, digamos, la esperanza de la justicia de nuestros pueblos. Hay una suerte de Estado, digamos, constitucional transnacional que comparte algunas ideas, ¿no es cierto?, algunos conceptos, algunos principios jurídicos, pero también éticos de actuación en distintos contextos. Y creo que forma parte de ese ideario de la comunidad jurídica y de la comunidad jurisdiccional internacional
la preocupación por la justicia penal internacional. En este caso, las competencias de la Corte Penal Internacional de alguna manera representa esa preocupación y esa fortaleza que también ha adquirido la jurisdicción en términos internacionales. De manera que es especialmente grato para nosotros recibir aquí la visita de dos expertos que nos van a hablar seguramente no solamente desde su condición de juristas, sino también desde su experiencia al haber visitado otros países y otras experiencias jurídicas. Lo recibimos con calurosas palmas y con mucho agradecimiento por esta visita que nos hacen en la Academia de la Magistratura. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pedro Grandes por acompañarnos esta tarde. El programa que tenemos previsto desarrollar el día de hoy, iniciaremos con la primera exposición, el rol del fiscal y las facultades para iniciar investigación de oficio en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el mismo que estará a cargo del doctor José Antonio Guevara, de México. Antes de cederle el uso de la palabra al doctor Guevara, permítanme hacer una breve presentación de su trayectoria profesional. El doctor José Antonio Guevara Bermúdez es abogado por la Universidad Iberoamericana, cuenta con doctorado en Derecho del programa de Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, de España, y en el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, con la tesis doctoral Los secretos de Estado, un acercamiento a sus controles en el Estado de Derecho, sustentada el 14 de octubre del 2003 con calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. El doctor José Antonio Guevara cuenta con numerosas publicaciones en los temas de su especialidad. Luego tendremos la exposición Elementos del crimen de lesa humanidad en el derecho internacional a cargo del doctor Marco Odelo. El doctor Marco Odelo es doctor en Derecho y cuenta con diploma de estudios avanzados por la Universidad Complutense de Madrid. Es máster en Derecho Internacional Público y Derechos Humanos por la Universidad de Nottingham. Doctor en Jurisprudencia por la Universidad de Roma, La Sapienza. Es profesor de Derecho en los cursos de Derecho Internacional Público, Derecho Público Comparado, Derechos Humanos y Derecho de la Unión Europea a nivel de grado y posgrado de la Universidad de Aberystwyth, del país de Gales, Reino Unido. Finalmente tendremos los comentarios en calidad de panelista del doctor Juan Hernández Pastor, asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja. Entonces, para iniciar este programa, recibamos con un cordial aplauso al doctor José Antonio Guevara. Muchas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí en el Perú. Platicábamos con el doctor Juan Hernández que hace aproximadamente 10 años que organizamos algunas actividades en este país para promover la implementación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. En aquella época trabajábamos por unas reformas al Código Penal peruano para tipificar los crímenes de competencia de la Corte, y parece que las cosas siguen igual que en aquel entonces, lo cual pues me da mucho gusto porque nos da la oportunidad de seguir hablando de estas cosas, viendo que en la región, no nada más en Perú, seguimos con muchos pendientes en esta materia. Agradezco por supuesto la amable invitación que me hacen para participar en este foro, y les pido una disculpa por haber empezado tan tarde. No sabíamos, teníamos entendido que era a las 6, no era a las 5, pero bueno, pues espero que esto no los ponga de mal humor y entonces sean muy críticos con lo que les venimos a compartir. Ustedes saben, el Estatuto de Roma, llevamos 14 años de que se aprobó el Estatuto, tenemos 10 años de que entró en vigor el Estatuto de Roma para Perú y para el mundo. Ha sido ratificado el Estatuto por 121 países actualmente, y la Corte ya investiga crímenes cometidos en el contexto de 7 situaciones. 7 situaciones que son primordialmente países africanos: Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Darfur, Kenia, Libia y Costa de Marfil. Ha dictado la Corte 20 órdenes de detención, de las cuales se han ejecutado 6 y 2 fueron retiradas por el fallecimiento de los inculpados.
ha dictado 9 órdenes de comparecencia y 9 personas han acudido voluntariamente. Actualmente la Corte tiene 6 personas detenidas. Esta información se la doy, estaba vigente hace un par de meses. Probablemente haya una persona detenida más, que entiendo de Uganda, fue detenido hace unos días, pero no tengo confirmación si ya está físicamente en La Haya. Tiene, repito, 6 personas detenidas. En libertad hay 11 sospechosos y el pasado 14 de marzo la Corte emitió su primera sentencia en contra de Tomás Lubanga Dilo por los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado de la República Democrática del Congo. Principalmente los crímenes que se le imputan a este señor de la guerra es el reclutamiento de niños soldados. La Corte, como saben, tiene su sede en La Haya, Países Bajos, y cuenta con 5 oficinas en el terreno. Y ahora entrando en materia, ¿quién puede iniciar la competencia de la Corte? ¿Por qué la Corte ha podido conocer los 7 casos, las 7 situaciones que actualmente tiene bajo su conocimiento? Como ustedes saben, conforme al estatuto, la jurisdicción de la Corte puede ser activada por los Estados partes, por el Consejo de Seguridad o bien por el fiscal con las facultades que se le conocen motu propio o de oficio. Ello implica que exclusivamente alguna de estas 3 entidades pueden activar la jurisdicción de la Corte, lo cual hace particularmente relevante para nuestros países el conocer cuáles son las facultades que tiene el fiscal para iniciar de oficio. Veo prácticamente imposible que algún país de la región vaya a ser señalado por el Consejo de Seguridad para que se conozcan los crímenes cometidos en alguno de nuestros territorios. Veo también muy poco factible, por la inmadurez política, con todo respeto, que tienen nuestros países para solicitar que la Corte conozca de los crímenes cometidos en nuestros propios territorios, y mucho menos veo factible que un país pueda señalarle a la Corte que su país vecino se están cometiendo crímenes de su competencia. Entonces, lo que nos hace significativo conocer, en mi humilde opinión, es cómo el fiscal puede iniciar estas facultades de oficio que le confiere el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal. Lo primero que tenemos que tener presente es que el fiscal, para ejercer estas facultades de oficio, no tiene carta abierta como lo puede tener algún fiscal o un ministerio público en los países de la región. Las facultades de oficio de inicio de investigación del fiscal están controladas por la misma Corte. La Corte, como saben, está estructurada en 3 cámaras: la Cámara de Cuestiones Preliminares, la Cámara de Juicio y la Cámara de Apelaciones. La Sala de Cuestiones Preliminares está compuesta por algunos jueces de la Corte y tiene por funciones precisamente autorizar al fiscal detonar esta jurisdicción de oficio. Y para que el fiscal pueda solicitar esta activación de la jurisdicción, pues tiene que tener información a su alcance. Es muy importante señalar que el fiscal no tiene facultades para salir a los países a buscar información con miras a solicitar la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar la investigación. La información le llega al fiscal. ¿Y cómo le llega al fiscal? El estatuto señala que cualquier fuente fidedigna puede proporcionar la información al fiscal sobre los crímenes de la competencia de la Corte que se estén cometiendo o que se hayan cometido en el territorio de un Estado parte. Estas fuentes fidedignas son cualquier persona, pueden ser las organizaciones no gubernamentales, los colegios de abogados, las organizaciones sociales o bien los medios de comunicación. Les platico que en México, por ejemplo, recientemente un grupo de académicos presentaron información a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional evidenciando los crímenes que posiblemente se estén cometiendo de competencia de la Corte. Responsabilidad señala esta comunicación del Ejecutivo Federal, del Gobierno Central, por los más de 70,000 muertos que actualmente se tienen computadas en el contexto de la denominada guerra contra el crimen organizado. Se habla de más de 3,000 personas víctimas de desaparición
de desapariciones. No está todavía investigado, por supuesto, como para decir que son desaparición forzada de personas, pero un porcentaje importante de este número que fue documentado por el Grupo de Trabajo de Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas señala que es esta cifra. También se habla de un número muy alto de casos de tortura sí atribuibles a las instituciones del Estado, particularmente a las Fuerzas Armadas, a la Secretaría de Marina, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública. Esta remisión de información, que se le denomina como remisión de información, la recibe el fiscal, y el fiscal, al analizar dicha información, podrá recabar más información de los estados, incluido el estado concernido, podrá recabar información de órganos de Naciones Unidas, como repito, los procedimientos especiales creados por el Consejo de Derechos Humanos, las oficinas de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tengan presencia en el terreno, las oficinas de UNICEF, UNIFEM y todas aquellas instituciones de Naciones Unidas que tengan capacidad de recibir información relativa a posibles crímenes de competencia de la Corte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, etcétera, etcétera, etcétera. De la misma manera, la Fiscalía podrá solicitar información de organismos no gubernamentales y, por supuesto, puede recibir testimonios escritos u orales en la sede de la Corte, incluidas las víctimas de crímenes de competencia de la Corte. Esta etapa incipiente de la jurisdicción de la Corte, que todavía ni siquiera le podríamos llamar de examen preliminar, o más bien le podríamos llamar de examen preliminar, es una etapa previa a la solicitud de autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares. Y en esta etapa de examen preliminar, es una buena manera para que los países echen a andar sus investigaciones en curso, y ahorita les voy a decir cuáles son los estándares que se requieren para el tipo de información y qué tipo de información es la que es necesaria para que la Corte pueda solicitar la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares. Esta función de examen preliminar, repito, es una etapa importante porque puede detonar la actuación de las autoridades nacionales para investigar los delitos. La Fiscalía, en un informe publicado en diciembre del año pasado, señaló que que la oficina del fiscal, además de estas 7 situaciones que ya les comenté al principio, le da seguimiento a una serie de países bajo esta figura de examen preliminar. Las situaciones a las que le está dando seguimiento son Afganistán, Georgia, Nigeria, República de Corea, Guinea, y del continente americano les da seguimiento a Colombia y a Honduras. El fiscal, repito, con esta información de examen preliminar puede solicitar por sus funciones motu propio a la Sala de Cuestiones Preliminares que le autorice iniciar una investigación. Lo ha hecho exclusivamente en 2 ocasiones esta solicitud de autorización, en los casos de Kenia y Costa de Marfil. En los 2 casos la Corte ha autorizado al fiscal para iniciar estas investigaciones. Llama la atención la celeridad con que en estos 2 casos la Corte Penal ha autorizado al fiscal respecto de otras circunstancias, como por ejemplo Honduras y Colombia. Por ejemplo, en el caso de Costa de Marfil, hubo una crisis postelectoral el 28 de noviembre de 2010. 7 meses después, es decir, el 23 de julio de 2011, el fiscal presentó una solicitud de autorización para una investigación conforme al artículo 15 y la Sala de Cuestiones Preliminares otorgó dicha autorización el 3 de octubre de 2011, es decir, casi 11 meses después de que se suscitó la crisis, se autorizó al fiscal.
La oficina del fiscal ha recibido, como les decía, 9.214 comunicaciones como las que le mencioné de México y desechó por improcedencia 4.316. Por ejemplo, ¿cuáles fueron desechadas por improcedencia? Se presentaron información sobre posibles crímenes electorales cometidos por Hugo Chávez, que se desecharon. Se presentaron algunos casos de crímenes muy graves cometidos por el ejército israelí en los territorios ocupados, en los territorios palestinos ocupados, que también la Corte desechó por no tener jurisdicción territorial ni personal de estos crímenes y por no haber sido remitido por el Consejo de Seguridad. Por ejemplo, en los dos casos de América Latina que les mencionaba, Honduras y Colombia, en Honduras la Corte el fiscal le está dando seguimiento a la situación. Sobre Honduras recibió 17 comunicaciones presentadas a partir del golpe de Estado que se dio en ese país en contra de Manuel Zelaya, por un periodo que comprende de junio de 2009 a enero del 2010. El fiscal de la Corte anunció que Honduras estaba bajo examen preliminar el 18 de noviembre del 2010, también poco tiempo después de que le llegó la información. Se alega que en ese país se cometieron entre 2.000 y 5.000 arrestos ilegales de entre 45 minutos a 24 horas. Lo digo esto porque es significativo, particularmente por lo que se refiere al caso de México, insisto, porque el tema de los arrestos ilegales se ha vuelto una práctica muy común en esta locura de la guerra contra el crimen organizado. En algún momento intentaron, como en otros países del mundo, denominarla esta guerra contra el crimen organizado la guerra también contra el terrorismo. Por suerte no tuvo respaldo alguno el Ejecutivo Federal con su neologismo y se quedó con su guerra contra el crimen organizado. Ahora le denomina estrategia de seguridad. Se habla también que en Honduras hubo unos asesinatos de 20 civiles, de los cuales 8 se alegan como deliberados y 12 por uso desproporcionado de la fuerza pública, en el contexto de las manifestaciones y retenes. Se reportaron 3 casos de tortura y 2 casos de violación sexual, un caso de deportación y persecución por motivos políticos. Yo creo que de las situaciones a las que le está dando seguimiento la Corte, este es el país en donde tienen un menor número de situaciones de preocupación, en mi opinión, que se han cometido en el país. Por ejemplo, en el caso de Colombia, se analizan los procedimientos o actuaciones nacionales que se están llevando a cabo en el contexto de la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, que es una ley que está encaminada a investigar, procesar y castigar el paramilitarismo en ese país. Se enviaron por diferentes instituciones, organizaciones de la sociedad civil e individuos 86 comunicaciones a la Corte, 17 de las cuales consideraron que caen fuera de competencia de la Corte y 69 se analizan. Se investigan por la Corte asesinatos de 3.166 civiles, y que este es un tema interesante para todos, ¿no? Que no se les puede quitar su naturaleza de civiles en un contexto de crímenes de lesa humanidad bajo ninguna circunstancia. Siempre van a ser civiles, salvo que se trata de que están en el contexto de un enfrentamiento, y aquí seguramente el asesor legal del CICR les podrá explicar mejor cuál es el test que se tiene que emplear para determinar cuándo es civil y cuándo se es combatiente. La carga de la prueba está en quien comete el crimen, es decir, quien comete el crimen tendrá que demostrar que son combatientes y no civiles, y lo que sí no está permitido bajo ninguna circunstancia es ejecutar sumariamente a un civil o a un prisionero de guerra o a una persona detenida, por más que le llamen cabecilla del terrorismo o cualquier otra figura que le quieran denominar. También en el caso de Colombia se habla de entre 1.000, se están investigando las cuestiones de los falsos positivos. Se tiene seguimiento a 16.500 desapariciones forzadas, 700 casos de violencia sexual y entre 930 y 1.300 casos de tortura, entre otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Como les señalaba,
el fiscal solamente en 2 ocasiones ha activado la jurisdicción de la Corte bajo sus facultades motu propio, en los casos de Kenia y Costa de Marfil. En ambas situaciones el fiscal presentó la correspondiente petición de autorización con información, documentación justificativa sobre los crímenes que se cree se han cometido, una narración de hechos que en su opinión son fundamento suficiente para creer que crímenes se han o se están cometiendo y una explicación sobre la manera en la que los crímenes enlistados pueden ser considerados como de competencia de la Corte. En el caso de Costa de Marfil, nuevamente para dramatizar con números, la información, la autorización del fiscal para la Corte para investigar se refiere a la muerte de entre 700 y 1048 civiles muertos por las fuerzas de uno de los grupos políticos. También se investiga la muerte de al menos 50 personas en marzo de 2011. Se habla también de 32 personas que fueron secuestradas y al menos 100 personas que han desaparecido después de una crisis postelectoral en ese país. Por lo que se refiere a Kenia, en la decisión se señala, en la decisión de autorización al fiscal para poder investigar, se señala que el fiscal argumenta que la dimensión de la violencia postelectoral trajo como resultado entre 1.133 y 1.220 asesinatos, más de 900 actos de violación y violencia sexual documentados y aproximadamente 350,000 personas fueron desplazadas y hay 3.561 reportes de lesiones graves. Las resoluciones de las salas en estos 2 casos han clarificado los estándares probatorios, y aquí ya entro en materia, los estándares probatorios que deben satisfacerse en esta temprana etapa, que es la solicitud de autorización, en lo que se refiere al tipo de información que sustenta si crímenes de competencia de la Corte se han cometido, el nivel de prueba que se exige por el grado de responsabilidad de los presuntos responsables, así como los aspectos relativos a prueba y el alcance de la complementariedad de la jurisdicción de la Corte. La denominada petición, como se ha señalado anteriormente, el fiscal puede iniciar estas investigaciones motu propio sobre la base de informaciones con que cuente de los crímenes de competencia de la Corte. Y si conforme al estatuto concluye que existe, y este es el estándar, una base razonable para proceder con la investigación, debe presentar una petición de autorización a la Sala de Cuestiones Preliminares. Para ello, el fiscal debe considerar 3 aspectos, y cuando me refiero al debe y tiene, es porque así lo ha dicho la Sala de Cuestiones Preliminares en estos 2 casos de Kenia y Costa de Marfil. En primer lugar, si la información disponible ofrece una base razonable para creer que un crimen de competencia de la Corte se ha cometido o se está cometiendo. 2, si el caso podría ser admisible conforme al artículo 17 del Estatuto de Roma, que se refiere a la complementariedad, es esta figura que es la piedra angular del funcionamiento de la Corte, que consiste en que la Corte solamente conocerá de aquellos casos cuando se demuestre que de casos que representen crímenes de competencia de la Corte, cuando se demuestre que el Estado en cuestión no quiso o no pudo investigar, procesar y castigar a los presuntos responsables. Y, en tercer lugar, teniendo en cuenta la gravedad del crimen y el interés de las víctimas, habría razones de peso que le hagan creer al fiscal que una investigación no redundaría en el interés de la justicia. Ahora voy a tratar de responder a la pregunta. ¿La información disponible ofrece una base razonable para creer que un crimen de competencia de la Corte se está cometiendo? Para responder esta pregunta debemos entender el tipo de información que el fiscal debe presentar a la Sala de Cuestiones Preliminares como soporte para demostrar que existe base razonable para creer que un crimen de competencia de la Corte se está cometiendo o se ha cometido en un determinado estado, de manera que ello motive al fiscal a solicitar la autorización para iniciar la investigación. Por material de soporte en esta etapa preliminar, la Sala entiende toda aquella información contenida en los anexos presentados por el fiscal en su solicitud, incluyendo materiales de fuentes gubernamentales,
organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación. En las solicitudes de autorización de las investigaciones de oficio de Kenia y Costa de Marfil, el fiscal presentó un número considerable de anexos que incluyen estos informes de fuentes públicas, así como información confidencial. Hay muchas críticas poco sustentadas, en mi opinión, que se le hace al fiscal porque en esta etapa preliminar utiliza muchos medios de comunicación para sustentar la solicitud de autorización, porque dicen es que con el derecho penal se necesitan pruebas plenas y bla, bla, bla. Y la verdad es que tendrían razón quienes hacen estas críticas, salvo que no se trata ahorita en esta etapa procesal de una investigación para determinar la presunta responsabilidad de ninguna persona. De lo único que se trata es que la Corte le autorice al fiscal para poder echar a andar toda su maquinaria de investigación respecto de posibles crímenes de competencia de la Corte que se den en un territorio determinado. Entonces, las críticas, repito, que se le hacen a la Fiscalía por utilizar medios de comunicación en esta etapa procesal que no está encaminada a determinar la responsabilidad o la inocencia de nadie, no se sustenta. La información, como se señaló, debe ofrecer simplemente un fundamento razonable para creer que un crimen de la Corte se está cometiendo o se ha cometido. La Corte además ha señalado en diversas resoluciones que la información disponible y presentada por el fiscal en esta etapa no se espera que sea comprensiva o concluyente, lo que contrasta con la prueba recolectada durante fases posteriores. Lo anterior es resultado del hecho que en esta temprana etapa el fiscal tiene poderes limitados, como les había señalado, que no pueden ser comparados con aquellos previstos en etapas posteriores, como por ejemplo en la investigación o en la etapa de presentación de confirmación de cargos o en la etapa obviamente de sentencia. La Corte, por lo que se refiere a la valoración de la información del examen preliminar, para obtener su autorización para investigar, las salas de cuestiones preliminares han considerado que la presentación de la información por el fiscal es suficiente si se presenta una justificación sensata y razonable. Estos términos son términos, repito, que ha utilizado la misma Corte, que hagan creer que un crimen que cae bajo la competencia de la Corte ha sido cometido. La expresión fundamento razonable para proceder que se ha mencionado, la encontramos en los artículos 15 y 53, 1A del Estatuto de Roma. Con esta expresión lo que se busca es evitar investigaciones sin garantías, frívolas o políticamente motivadas, por lo cual la Sala de Cuestiones Preliminares ha decidido que para determinar la existencia de este fundamento razonable para proceder se deben tener en cuenta los factores contenidos en estos artículos con la información suministrada por el fiscal, así como las consideraciones de las víctimas. Es muy importante señalar que cuando la Sala de Cuestiones Preliminares autoriza el inicio de una investigación, esa decisión no prejuzga otras determinaciones de la Corte respecto a la competencia o la admisibilidad del caso. Es decir, la autorización solo tiene efectos para que el fiscal pueda recabar información encaminada a identificar presuntos responsables con el objeto de presentar cargos o en contra de una o varias personas, es decir, para en general recabar todas las pruebas incriminatorias o exculpatorias en torno a un caso. El segundo aspecto, y ya me acerco al final, que la Corte tiene que verificar es si el asunto podría ser admisible conforme al artículo 17 del Estatuto de Roma. En esta fase de examen preliminar y con miras a solicitar la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, el fiscal deberá hacer una valoración acerca de si, con la información con la que cuenta, el asunto podría ser admisible. Es importante recordar que la Corte se creó como tribunal permanente con jurisdicción complementaria para determinar que si la Corte, un asunto es inadmisible, tendrá que verificar si el asunto está siendo investigado o enjuiciado por órganos competentes de un Estado con jurisdicción, si el Estado con jurisdicción sobre el asunto haya decidido no iniciar proceso penal contra la persona responsable, si la persona
que la Corte tiene interés en procesar ya fue juzgada por la misma conducta y si el asunto no sea de gravedad suficiente para la Corte. La Corte, pues, puede declarar la admisibilidad en un asunto, incluso si se satisfacen los requisitos previstos anteriormente, si los órganos jurisdiccionales competentes nacionales que investiguen o enjuicien a una persona por la misma conducta se hayan conducido con el objeto de sustraerla de la acción de la justicia, o bien que las autoridades no puedan realmente hacerla comparecer ante dicho aparato de justicia. El estatuto señala que la Corte no podrá enjuiciar a una persona que haya sido previamente juzgada por un tribunal nacional, salvo que el proceso se hubiera llevado a cabo con el objeto de sustraer a la persona de su responsabilidad penal, o bien el juicio no haya sido instruido de manera independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional, o hubiere sido de alguna manera que en las circunstancias del caso fuera incompatible con la intención de someter a la persona de la acción de la justicia. Con el objeto de responder a la pregunta, ¿el asunto podría ser admisible conforme al artículo 17 del Estatuto de Roma? En primer lugar, debemos aclarar qué se entiende por asunto para esta etapa del procedimiento. La Sala de Cuestiones Preliminares ha hecho una diferenciación de un asunto en el contexto de esta etapa que concluye con la autorización de iniciar una investigación respecto de etapas subsiguientes. En esta etapa de examen preliminar, la Corte opera conforme a los parámetros de la situación en su conjunto y no respecto de un asunto en específico. Un asunto en específico se identifica con la etapa que inicia con la orden de detención o comparecencia que se refiere al artículo 58, es decir, una vez que el fiscal, a través del acervo probatorio recabado, pueda acusar a una persona en lo específico como responsable de haber cometido crímenes de competencia de la Corte. En suma, en esta etapa, la Corte se refiere a la admisibilidad de uno o más asuntos potenciales dentro del contexto de una situación. Por consiguiente, si un asunto lo entendemos como asunto potencial o incidentes de crímenes de competencia de la Corte en el contexto de la situación, es decir, de los asuntos mencionados en la solicitud de autorización por parte del fiscal, no tiene necesariamente que ser exhaustivo, sino por el contrario, indicativos o ejemplificativos de los más graves crímenes ocurridos en un determinado lugar. En consecuencia, para que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice una investigación de oficio por el fiscal, en primer lugar deberá analizar si existe fundamento razonable para creer que las conductas que se pretenden investigar son potencialmente crímenes de su competencia, así como también si se reúnen requisitos de temporalidad, así como de lugar o de persona. Es decir, verificará si los crímenes después de la entrada en vigor del estatuto y en específico para el Estado parte, o bien si se trata de crímenes de naturaleza continua o permanente. De la misma manera, se cerciorará si los crímenes se cometieron en el territorio de un Estado parte o fuera de él por nacionales de dicho Estado, salvo que se trate de situaciones remitidas por el Consejo de Seguridad, en cuyo caso este requisito no se requiere. Para determinar si los asuntos podrían ser admisibles conforme a las reglas de complementariedad, la Sala de Cuestiones Preliminares, en esta etapa de examen preliminar, requiere verificar si existen investigaciones o procesamientos en curso, si se han llevado a cabo investigaciones en el pasado y el Estado con jurisdicción no ha decidido investigar, así como también si dicha falta de investigación o juzgamiento hace admisible ante la Corte un asunto. Es decir, si el Estado actúa con voluntad para llevar a la justicia a los responsables y si en efecto tiene la capacidad de hacerlo. En consecuencia, la solicitud de autorización tiene por objetivo principal que la Sala de Cuestiones Preliminares autorice al fiscal para iniciar una investigación con miras a identificar a las personas que representan, y aquí quiero ser muy enfático, la mayor responsabilidad en la perpetración de los crímenes de competencia de la Corte. En este contexto, las solicitudes para investigar que han sido tramitadas ante la sección de cuestiones preliminares alegan que no existen investigaciones o enjuiciamientos nacionales dirigidos en contra de individuos con los más altos niveles de responsabilidad de los crímenes cometidos. En la decisión de Kenia se puede observar que el fiscal informó sobre la existencia de algunos procedimientos en curso en el país sobre delitos menores,
como por ejemplo, es una traducción libre del inglés, daño malicioso, que no sé si existe el tipo penal en el Perú, en México no existe, pero supongo que es daño de lesiones, ¿no? Daño doloso. En inglés es malicious damage. Doloso, allanamiento de morada, portación de arma prohibida, robo con violencia. Sin embargo, ante la ausencia de procedimientos nacionales relevantes dirigidos en contra de aquellas personas que representan la mayor responsabilidad por los crímenes contra la humanidad que se alegan cometidos, la Corte consideró estar frente a potenciales asuntos con altas probabilidades de ser admisibles. El fiscal en esta situación reiteró ante la Sala de Cuestiones Preliminares que ni en Kenia ni en otros países se pudo documentar la existencia de procedimientos nacionales dirigidos contra los líderes de los grupos, organizaciones o entidades presuntamente responsables. El fiscal también probó la inexistencia de procedimientos penales respecto de los incidentes más serios. En opinión del fiscal, y así lo avaló la Sala de Cuestiones Preliminares, la falta de investigaciones y juicios evidenciaron un escenario de inactividad respecto de los incidentes y en contra de los individuos que puedan ser el foco de su investigación. Además, y para que un Estado pueda alegar la ausencia de complementariedad debido a que un asunto es objeto de una investigación en sede nacional, la Sala de Apelaciones ha señalado que no se trata únicamente de una cuestión de investigación en abstracto, sino de si el mismo asunto es objeto de investigación por parte de la Corte y una jurisdicción nacional. En este sentido, el Estado que impugna la admisibilidad de una causa tiene la carga de la prueba de demostrar que la causa es inadmisible. Para librarse de dicha carga, el Estado debe proporcionar a la Corte pruebas que tengan un grado de especificidad y valor probatorio suficiente para demostrar que realmente esté investigando un caso. No basta simplemente con afirmar que hay investigaciones en curso, como normalmente nuestros países van a defenderse a la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se está investigando el delito, pero no saben contra quién ni qué tipo de delito, siempre son delitos menores los que alegan que se están investigando. Señala la Corte, no basta simplemente con afirmar que hay investigaciones en curso, como sostuvo anteriormente la Sala de Apelaciones, aunque en un contexto diferente. Un principio esencial del Estado de Derecho es que las decisiones judiciales se deben basar en hechos establecidos por pruebas. Proporcionar pruebas para corroborar una alegación es un distintivo primordial de los procedimientos judiciales. Los tribunales no basan sus decisiones en impulsos, intuiciones, conjeturas o meras simpatías o emociones. En resumen, el fiscal, para poder activar la jurisdicción de la Corte, debe contar con información suficiente que le permita tener un fundamento razonable para creer que se han cometido o se están cometiendo crímenes de competencia de la Corte. La información puede provenir de organismos intergubernamentales, no gubernamentales, medios de comunicación o víctimas. El estándar probatorio en esta fase de examen preliminar es muy bajo al compararlo con otras etapas del procedimiento de la Corte, en razón de que el fiscal no cuenta con mayores atribuciones para investigar. Para concluir, en esta etapa inicial del procedimiento, el fiscal debe suministrar la información que le permita demostrar que se está frente a una situación que involucra uno o más casos potenciales de crímenes de competencia de la Corte. No se tiene que suministrar información o pruebas acerca de un asunto que individualice la responsabilidad de una persona. También el fiscal tendrá que mostrar que no existen ni investigaciones ni procesos en curso o concluidos respecto de los más altos funcionarios o líderes de las organizaciones y obviamente de las organizaciones, incluidas las estatales y las no estatales, presuntamente responsables de haber cometido los crímenes de la competencia de la Corte. Les agradezco enormemente la atención. Dejaré un tiempo, si es que me queda, para preguntas y respuestas después, para poder entablar más bien un diálogo con ustedes. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias, doctor. Bien, ahora continuando con el programa, invitamos al doctor Marco Odelo, quien expondrá sobre los elementos del crimen de lesa humanidad en el derecho internacional. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí y quiero agradecer en particular la Academia de la Magistratura por esta oportunidad de hablar sobre un tema muy específico. Voy a tratar de entrar directamente en el tema que también me han pedido y por lo tanto, como se ve del título, es el crímenes de lesa humanidad en el contexto del derecho penal internacional o de la Corte Penal Internacional en particular. El esquema de mi presentación será un poco el concepto, el desarrollo de crímenes de lesa humanidad, su interpretación. En particular voy a enfocarme no sobre todos los posibles actos que configuran el crimen de lesa humanidad, sino al concepto de población civil, el concepto de ataque generalizado sistemático, un poco más sobre el concepto de ataque, el tema o la definición relativa a la necesidad de una política formal o estatal en este tipo de acción y acabando un poco sobre el tema de la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, voy a tratar de enfocarme solo sobre o estos asuntos. Bueno, sabemos ya que el tema de crímenes de varias natura, los crímenes graves, han afectado la conciencia de la humanidad de varios siglos. Pero es solamente a partir del siglo XX que se ha empezado a hablar de el contenido también a nivel internacional de estos crímenes. La primera vez que se utiliza referencia, o sea, hace referencia a crímenes de este tipo, crímenes de lesa humanidad, son los masacres de la población armenia por parte de los turcos en 1915. Pero el mismo concepto fue adoptado después en Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, como uno de los posibles crímenes bajo la jurisdicción de este tribunal, primer tribunal internacional. Pero estos crímenes se consideraron estrictamente relacionados con otro tipo legales bajo la jurisdicción internacional del tribunal, en particular los crímenes de guerras en crímenes en contra de la paz. Por lo tanto, se relacionaban estrictamente con un conflicto armado. Un avance en la definición de estos crímenes ha sido el desenlace con los conflictos armados, en el sentido de que los crímenes de lesa humanidad pueden ser cometidos también en tiempo de paz. Los estatutos y la jurisprudencia de los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia o ex-Yugoslavia, para Ruanda, han aclarado definitivamente este punto. Y el artículo 7.1 del Estatuto de Roma afirma que se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Y sigue el listado de los distintos actos: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelación, privación grave de la libertad física, tortura, violación, esclavitud sexual, persecución de un grupo o colectividad, desaparición forzada de personas, crímenes de apartheid y el apartado K, otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental o física. Por lo tanto, en comparación con el listado de crímenes definido como de lesa humanidad en el Estatuto de Nuremberg, el Estatuto de Roma amplía la tipología de crímenes bajo esta rúbrica. Y este fenómeno se debe sobre todo al desarrollo en tema de definición de derechos humanos en el ámbito internacional, desarrollo que no había ocurrido al tiempo de Nuremberg. ¿Cómo se relaciona también el tema de los crímenes de lesa humanidad con el más amplio
tema de los derechos humanos. Seguramente no hay duda que el Estatuto de Roma y sus crímenes que están definidos en el Estatuto están estrechamente relacionados con la protección de los derechos humanos, ya que los crímenes de su competencia tienen precisamente como bien jurídico protegido los derechos humanos más importantes recogidos en las declaraciones universales, internacionales o regionales de mayor relevancia. En el caso, por ejemplo, de delitos de genocidio o de los crímenes de guerra, existían ya tratados internacionales que lo definían antes de la adopción del Estatuto de la Corte Penal de Roma. En el caso de crímenes de lesa humanidad, se ha mencionado en distintos documentos y se han utilizado para cubrir varios asuntos que no estaban previstos en las definiciones de los crímenes de guerra. En particular, la definición clásica de los crímenes de guerra no contemplaba crímenes cometidos por un Estado en contra de su propia población. La reciente aplicación del derecho penal internacional ha producido un interesante desarrollo basado en tratados internacionales, decisiones judiciales y comentarios de juristas que ofrecen una mejor definición de los crímenes definidos de lesa humanidad. En particular, las hipótesis consideradas como crímenes de lesa humanidad, que están en el artículo 7º del Estatuto que mencioné antes, ofenden también derechos garantizados en la Convención Internacionales Generales, como la Declaración Universal, que no es una convención, pero tiene valor consuetudinario, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, etcétera, etcétera. Ya no voy a entrar más en detalle con este. Hay también que destacar que en varios casos los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad se pueden considerar parecidos. Por ejemplo, en el caso de un masacre de población civil durante un conflicto armado, puede configurar ambos crímenes. Pero se pueden enfatizar varias diferencias. Primero, los crímenes de lesa humanidad pueden ocurrir fuera de un conflicto armado, como mencioné antes. Segundo, los crímenes de lesa humanidad requieren un contexto de acciones generalizadas o sistemáticas, mientras que en el caso de crímenes de guerra este requisito tan elevado no hace falta. Tercero, los crímenes de guerra se han desarrollado esencialmente sobre la base de acuerdos recíprocos entre los estados beligerantes para proteger los nacionales enemigos y las personas que están afectadas por el conflicto armado, mientras que los crímenes de lesa humanidad tratan de proteger a las víctimas independientemente de su nacionalidad. Y finalmente, los crímenes de guerra tratan de las acciones en contra de objetivos militares, definir cuáles son los objetivos militares y en el contexto de las operaciones militares esencialmente, mientras que los crímenes de lesa humanidad tratan las acciones que se dirigen primariamente en contra de la población civil. También hay que destacar que el Tribunal para la ex Yugoslavia, en varios asuntos, Tadić, por ejemplo, Erdemović, ha subrayado que aunque se presenten situaciones parecidas, los crímenes de lesa humanidad son más graves, ahí hablan de more serious, en inglés, más graves, que los crímenes de guerra, en cuanto a la naturaleza de las acciones que constituyen los crímenes afectan no solo a las víctimas, sino a la humanidad en su conjunto. Pero esta interpretación ha sido abandonada después en las decisiones sucesivas por el mismo Tribunal Penal de la ex Yugoslavia, en los asuntos Tadić, por ejemplo, apelaciones, Furunja, Focha, en cuanto se considera que no existe en el derecho internacional una clara referencia a la gravedad de los crímenes de lesa humanidad que lo distinguen de los crímenes de guerra. La interpretación que se ha dado es que en realidad no es que los crímenes de lesa humanidad ofenden a la humanidad entera, sino que las acciones que lo conforman ofenden la calidad de un comportamiento conforme a la humanidad, o sea, inhumano. También se puede destacar que el crimen de genocidio, inicialmente considerado una forma de crimen de lesa humanidad, en Nuremberg, por ejemplo, en los primeros tribunales internacionales, cometido con el intento de destruir en parte o totalmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso, ha tenido una evolución normativa que ahora lo identifica como un crimen específico. Entrando un poco más allá en el desarrollo de los crímenes de lesa humanidad,
También que destacar que estos crímenes fueron definidos en relación con el Holocausto, el exterminio de varios millones de judíos, y no solo de judíos. El artículo 6C del tribunal incluía asesinato, exterminio, esclavitud, deportación a otros actos inhumanos cometidos en contra de la población civil antes o después de la guerra, persecución por razones políticas, etc. El Tribunal de Tokio, que era el paralelo después de la Segunda Guerra Mundial de Nuremberg, incluyó los crímenes de violencia sexual, aprisionamiento, tortura, y no requería una conexión con el conflicto armado o una agresión. La Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas también desarrolló varios proyectos para la definición de los crímenes contra la humanidad en la elaboración de un código de crímenes internacionales. Pero desarrollos concretos se dieron después con la creación de los tribunales de la ex Yugoslavia y de Ruanda. Y sobre todo el artículo 5 del Tribunal de la ex Yugoslavia y el artículo 3 del Tribunal para Ruanda definen estos crímenes. Las dos definiciones son muy parecidas, pero el Tribunal para la ex Yugoslavia requiere un conflicto armado, mientras que el Tribunal para Ruanda requiere elementos discriminatorios. Aunque se hable de los mismos crímenes, hay elementos que los distinguen. El Estatuto de la Corte Penal Internacional presenta los mismos actos, pero añade la deportación o traslados forzosos de población, la esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual, desaparición forzada de personas y el crimen de apartheid. Apartheid es segregación racial, que fue una política muy conocida en Sudáfrica antes del cambio, durante la época de Nelson Mandela. El Estatuto de la Corte tampoco hace referencia al tema de un conflicto armado, ni hace referencia a la discriminación. Además, el párrafo 2 del artículo 7 incluye definiciones suplementarias que han sido consideradas útiles para la interpretación y otras que han sido más controvertidas, como se mencionará más adelante. Por lo que se refiere a la interpretación, en el caso de la Corte Penal Internacional, en comparación con los demás tribunales penales internacionales, los jueces tienen que utilizar en su interpretación y aplicación del Estatuto los elementos de los crímenes, elaborado por los mismos Estados parte del Estatuto y publicado en su forma en 2002, que han sido después integrados por otros documentos después de la conferencia de Kampala en 2010, sobre todo el tema de la agresión, que nos interesa aquí. Pero existe un documento separado que es referencia a los elementos de los crímenes. El Estatuto distingue los delitos ordinarios de los crímenes de lesa humanidad respecto de que la Corte tiene competencia de tres formas. En primer lugar, los actos que constituyen crímenes de lesa humanidad, como el asesinato, tienen que haber sido cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático. No obstante, el término ataque no denota una agresión militar, sino que puede aplicar a leyes y medidas administrativas, como en el caso de deportación o traslado forzoso de población. En segundo lugar, tiene que ir dirigido contra una población civil. Los actos aislados o cometidos de manera dispersa o al azar, que no llegan a ser crímenes de lesa humanidad, no pueden ser objeto de enjuiciamiento como tales. La presencia de soldados entre la población civil no basta para privar a ésta de su carácter civil. En tercer lugar, tiene que haberse cometido de conformidad con la política de un Estado o de una organización. Por consiguiente, puede cometerlo agentes del Estado o personas que actúen en la instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, como los escuadrones de la muerte, por ejemplo. Asimismo, puede ser cometido de conformidad con la política de organizaciones sin relación con el gobierno, como los grupos rebeldes. Y ahora vamos a considerar estos elementos de una forma más detallada. Un momento de agua. El concepto de población civil. Las definiciones en el Estatuto de Roma, en las lenguas oficiales que se dan, bueno, las que puedo hablar o conozco, no voy a hablar de ruso, ni el chino, ni el ruso, ni el de otro, árabe, son un ataque generalizado
o sistemático contra una población civil. En la versión inglesa y francesa se habla de, como se haya utilizado un poco el inglés por mi anterior, a widespread or systematic attack directed against any civilian population. El francés, une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile. ¿Vale? Ya, como digo, dejo el árabe, el chino y el ruso por otra invitación, a lo mejor. ¿Okay? La versión inglesa del estatuto incluye la palabra any, en relación con la población civil. Eso quiere decir, por ejemplo, que la nacionalidad de las víctimas es irrelevante. Si yo hablo en inglés, se dice any civilian population, cualquier población civil. Aquí contra una población civil en español. Y claro, cuando interpretamos los tratados tenemos que ver todas las versiones en principio, porque todas tienen fe cuando se interpreta el tratado. La expresión población civil define los crímenes dirigidos contra los civiles más que contra los militares y combatientes, y que los actos aislados en contra de civiles quedan fuera del concepto. La referencia a la población implica que se trata de un crimen de naturaleza colectiva también, pero no requiere que se dirija en contra de toda la población. Por lo tanto, se ha subrayado, por ejemplo, en el caso Tadić, que, y cito, el énfasis no es hacia la víctima individual, sino hacia la colectividad. Y el individuo es una víctima no por sus características propias, sino en cuanto miembro de la población civil que se ataca. El criterio con el que se determina la población en estos casos parece ser de tipo subjetivo. Este criterio se ha definido en el asunto Nikolić, en el sentido que la población civil aparece tal a los responsables del crimen. El profesor Cassese, un ilustre jurista italiano de derecho internacional, ha avanzado la hipótesis que sobre la base de decisiones judiciales ocurridas después de la Segunda Guerra Mundial se pueden incluir crímenes contra personal militar como crímenes de lesa humanidad. Bueno, una teoría del profesor Cassese. Todavía no resulta confirmada por los tribunales penales recientes y además no es cierto que bajo el derecho internacional humanitario se permiten ataques dirigidos contra objetivos militares, incluidos los que conforman las Fuerzas Armadas. Queda claro que la población tiene que ser mayoritariamente civil. Por lo tanto, la presencia de elementos no civiles no cambia la naturaleza de la población. El término civil se ha interpretado de manera amplia para incluir todos los que no participan en las hostilidades en el momento en que se cometen los crímenes. Y aquí el Comité de la Cruz Roja puede abordar más con o ampliar más este tema. De esta manera se incluyen los antiguos combatientes, por ejemplo, que han dejado las armas, y los combatientes que están, otra expresión típica, hors de combat, por haber sido heridos o detenidos, que están fuera del combate. Esta interpretación ha sido confirmada en Tadić, Akayesu, en Vukovar, estoy citando casos de varios tribunales penales, en relación a las víctimas que habían llevado armas en cuanto a antiguos miembros de un movimiento de resistencia y que habían sido hospitalizados. Después, si han sido víctimas de ataques generalizados, esto lo configura como crimen de lesa humanidad, aunque eran antiguos combatientes, pero ya no actuaban como combatientes porque habían dejado las armas. Se trata de una tesis basada sobre un precedente en el asunto Klaus Barbie en Francia, en 1985, un antiguo criminal nazi. Barbie, no es Barbie la muñeca, es otro tipo de muñeca, un muñecón casi, que identificó los actos inhumanos y persecutorios cometidos sistemáticamente, no solamente en contra de individuos en cuanto parte de un grupo racial o religioso, sino en cuanto opositores de la política estatal. Por lo tanto, se tiene que considerar que la definición de población civil sirve para alcanzar el propósito de excluir las acciones militares
en contra de objetivos militares legítimos conformemente al derecho internacional humanitario. Las acciones que recaen bajo este régimen, en cuanto lex specialis, de derecho internacional humanitario, se juzgan en conformidad con ella, con la ley de derecho DIH, derecho internacional humanitario. Y en este caso se entiende que los no combatientes bajo los convenios de Ginebra incluyen los prisioneros de guerra, los heridos, enfermos y náufragos. Hay que destacar que los mismos miembros de las Fuerzas Armadas pueden ser víctimas de crímenes de lesa humanidad en los casos de persecución, por ejemplo, prevista por el artículo 7, sobre la base de motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. Vamos ahora a ver un poco más el concepto de ataque generalizado o sistemático. A partir de los años 90 se ha confirmado en los estatutos de los tribunales penales internacionales y en la jurisprudencia la expresión ataque generalizado o sistemático contra la población civil, contribuyendo un poco más a la claridad en este asunto. De todas formas, hay temas y definiciones que quedan aún poco claros. La expresión generalizado o sistemático es una disjuntiva. Por lo tanto, una sola de las condiciones es suficiente. No se habla de generalizado y sistemático, sino o sistemático. Pero se necesita definir lo que se entiende por ataque, que veremos también después, y varios autores consideran que para tener un ataque en contra de la población civil hace falta un cierto grado de organización, un nivel de organización, y por lo tanto harían falta tanto el elemento generalizado como el sistemático. Pero los tribunales penales, por ejemplo en el caso Tadić, han considerado solo uno de los requisitos necesarios para excluir actos aislados o al azar. De todas formas, en el mismo asunto Tadić, se ha tenido que aclarar si un solo acto puede constituir un crimen de lesa humanidad. En este caso, la Corte Internacional ha enfatizado la relación entre el acto y el sistema político criminal. Eso quiere decir que un individuo no tiene que cometer muchas acciones de carácter criminal para considerarse responsable de crímenes de lesa humanidad, si su acción es el producto de un sistema político fundado en el terror o la persecución. También los dos conceptos de sistemático y generalizado se han definido de varias maneras. El primer asunto que ha tratado, el primer asunto que ha tratado el tema es el caso de Kaishema y Rusindana, que define generalizado aquel ataque en contra de una multiplicidad de víctimas, mientras que el ataque sistemático consistiría en acciones llevadas a cabo sobre la base de una política o plan establecido. De todas formas, el concepto de generalizado se refiere a la naturaleza en gran escala del ataque o del número de las víctimas. No se han determinado el elemento numérico para la definición. El asunto, en ese caso, tiene que decidirse en cada situación específica. Mientras que generalizado normalmente se define a un efecto cumulativo, se refiere a un efecto cumulativo de varios actos inhumanos, el requisito puede considerarse presente en el caso de un único acto de extraordinaria magnitud. También los actos pueden ser todos del mismo tipo o de tipos diferentes. Por ejemplo, si un grupo inicia una política y acciones de exterminio y un individuo perpetra una violación en el contexto de esta campaña, la persona es responsable del crimen de lesa humanidad por violación sexual. El término sistemático ha sido definido de varias maneras en distintas decisiones. En el caso Akayesu se han dado distintos requisitos. Meticulosamente organizado, sobre la base de un diseño ordenado, de una política común y utilizando considerables recursos públicos o privados. En el asunto Blaskić, también el mismo término de sistemático se ha definido como el resultado de un plan u objetivo que perpetra crímenes relacionados en gran escala o de manera continuativa, donde se utilizan importantes recursos e involucramiento de autoridades de alto nivel político o militar.
Se trata de condiciones muy estrictas, por ejemplo, definidas en estos dos casos. Otros casos hablan de planes metódicos, conducta organizada o modelo de conducta organizada en base al significado ordinario del término. Por lo tanto, se puede también afirmar que sistemático implica un nivel o un grado de organización y que los elementos identificados en los casos mencionados son factores importantes para su determinación. Paso ahora a entrar un poco más en detalle, ver un poquito más detalle el concepto de ataque que mencioné anteriormente. El concepto de ataque es distinto en el caso de crímenes de lesa humanidad y en el caso de crímenes de guerra. En el caso de crímenes de lesa humanidad, no hay necesidad de demostrar el utilizo de la fuerza armada y puede simplemente contemplar formas de maltrato de la población civil. El Tribunal para la Ex Yugoslavia ha definido esta diferencia aclarando que el término ataque no se limita a la conducta de las hostilidades. Puede incluir situaciones de malos tratos en contra de las personas que no participan activamente en las hostilidades, como en el caso de personas detenidas. Todavía, en ambos casos tienen una misma justificación, que la guerra todavía, en ambos casos se tiene la misma justificación, tanto en la guerra como en el caso de crímenes de lesa humanidad, que es proteger a la población civil. Por lo tanto, la población civil no puede ser objetivo de un ataque, tanto militar en el caso de guerra, tanto de un ataque en el caso de situaciones no de conflicto armados. Y las acciones no tienen que constituir un ataque en sí mismas, sino tienen que ser partes o elementos de una acción generalizada o sistemática. Cuando hablamos de condición sistemática o generalizada, ahora entramos a definir si hace falta o hay necesidad de una política formal o estatal. Un tema que está bastante controvertido en este sentido. En el caso Tadić, que es un famoso caso de la Corte para la Ex Yugoslavia, se afirma que el concepto de crímenes de lesa humanidad necesariamente implican un elemento de política, policy en inglés. Pero no se ha considerado este elemento como un requisito fundamental para estos crímenes. En el mismo asunto, el Tribunal para la Ex Yugoslavia ha afirmado que esta política no tiene que estar formulada de manera explícita, ni tiene que ser una política estatal. Es un criterio confirmado en el caso Kupreskić y Kuranac, donde la Corte de Apelaciones del Tribunal para la Ex Yugoslavia ha declarado que, cito, nada en el Estatuto de la Corte para la Ex Yugoslavia, ni en el derecho consular internacional, requiere la demostración de la existencia de un plan o política para cometer estos crímenes. La traducción es mía, porque ellos escriben en inglés. El tema ha sido objeto de debate en la doctrina, en la legislación y en las políticas de los estados. Varias jurisdicciones nacionales han requerido un elemento de una política gubernamental, por ejemplo, Francia, Holanda, Canadá, Australia. En la Conferencia de Roma para el Estatuto de la Corte Penal Internacional hubo oposición a la cláusula disjuntiva generalizado o sistemático, bajo la idea de que acciones generalizadas, pero no relacionadas entre ellas, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad. Aún así, se replicó que en el derecho consular se incluyen estos tipos de acciones. Se aprobó la disyuntiva sobre la base de una definición de ataque incluida en el artículo 7.2a del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que menciona el elemento de la política, aunque se incluyó tanto la de estatal como de otros grupos. Este asunto crea posible confusión en relación con las normas aplicables y su interpretación, en cuanto el artículo 7 aparece restringir los requisitos definidos por la jurisprudencia de otros tribunales, el desarrollo de la costumbre internacional sobre este tema. Pero la controversia sobre este requisito se puede considerar el resultado de distintas interpretaciones. En realidad, parece que se trate de dos vías para llegar al mismo resultado. Por un lado, los elementos de la política
no parece esencial, pero se considera que actividades al azar o individuales de individuos no constituyen un ataque. Por el otro lado, el requisito de la política es un elemento fundamental en cuanto trata de evitar que recaigan en el concepto de crímenes de lesa humanidad actividades aisladas. Y se requiere alguna forma de instigación por parte de una entidad, sea estatal u de otra naturaleza. Por lo tanto, cualquiera de las dos formulaciones en realidad llevan al mismo resultado. Y acabo aquí mencionando un poco el tema de la imprescriptibilidad del crimen, o el tema de la imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad. El tema de la imprescriptibilidad de los crímenes internacionales es un asunto complejo y muy controvertido, con el que voy a terminar un poco esta exposición. Muchos estados reconocen las prescripciones. Es cierto que después de la Segunda Guerra Mundial y las convenciones de Ginebra de 1949, la Convención en contra del genocidio, no mencionan este tema. Todavía el problema ha sido abarcado posteriormente, sobre todo en relación con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, para evitar la impunidad en los casos de crímenes internacionales más graves. En ese sentido, se adoptaron tratados relativos a la imprescriptibilidad bajo los auspicios de Naciones Unidas en 1968 y del Consejo de Europa en 1974. Y existe tanto legislación nacional como decisiones nacionales e internacionales que mencionan el tema de la imprescriptibilidad. Por ejemplo, en el asunto Furunja, 1998, y en el asunto Barrios Altos, de 2001, se afirma que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretenden impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos, tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos. El Estatuto de la Corte Penal Internacional menciona expresamente esta prohibición en el artículo 29. Las prescripciones en tema de crímenes internacionales ha sido sin duda limitado la efectiva prosecución y aplicación de la pena en casos concretos. Por ejemplo, en el ya mencionado caso Barbie, la ley francesa contra el tema, aplicada de manera restrictiva, permitió juzgar por parte de la Cour de Casación solo los crímenes de lesa humanidad y no los crímenes de guerra cometidos por Barbie. Se ha considerado que los crímenes de genocidio, de lesa humanidad y de la tortura llevan una imprescriptibilidad y el asunto, la natura consuetudinaria de esta norma, no está todavía acertado de manera contundente. Las legislaciones que derivan del Estatuto de la Corte Penal Internacional han tratado el tema. Por ejemplo, la ley canadiense sobre crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra de 2000, cometidos en el extranjero, pueden ser objeto de prosecución retrospectivamente, pero en el caso de crímenes cometidos después de la adopción del Estatuto de la Corte Penal Internacional, es posible solo para los crímenes que estaban reconocidos por el derecho internacional consuetudinario en el momento en que fueron cometidos. En particular, por lo que se refiere a los crímenes de lesa humanidad, se afirma que tales ya eran en el momento de la constitución de los tribunales de Nuremberg y Tokio. En el caso de Nueva Zelanda, la ley de 2000, se pone una fecha de inicio para la jurisdicción sobre los crímenes de genocidio, la ratificación de la Convención, y la fecha de inicio de la jurisdicción del Tribunal para la ex-Yugoslavia para los crímenes de lesa humanidad. De todas formas, parece probable que una evolución en ese sentido se relacione con la justificación y de juzgar estos crímenes de naturaleza internacional y que, por lo tanto, su imprescriptibilidad se funda en la definición de estos crímenes en el ámbito internacional. Aún así, hay que considerar los elementos de la costumbre internacional para poder afirmar que existe una práctica de los Estados que reconocen la imprescriptibilidad de estos crímenes. En este sentido, creo que, voy a terminar,
Hay casos específicos, por ejemplo, hay casos de la Corte Suprema de Argentina y de la Corte Suprema de Chile, que ha aclarado que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, con el argumento de su recepción general por parte del derecho internacional de los derechos humanos con carácter de ius cogens. Y por lo tanto, en estos dos casos, en estos dos países, se ha considerado que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Bueno, con esto voy a terminar y espero unos comentarios. Gracias. Bien, a continuación invitamos al doctor Juan Hernández Pastor, asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, a hacer comentarios sobre los temas expuestos tanto por el doctor Odelo como por el doctor Guevara. Buenas noches. Muy brevemente entonces, para propiciar las preguntas que pueda tener el público. Voy a limitarme a destacar algunos de los puntos más interesantes de ambas presentaciones, tal vez para provocar las discusiones y las inquietudes que puedan tener. Hemos escuchado al doctor José Antonio Guevara plantearnos entonces el funcionamiento de la labor del fiscal en la Corte Penal Internacional en cuanto a sus alcances y a sus limitaciones. Hemos entendido bien que el fiscal no tiene facultades para salir a buscar información, sino que puede recibirla de cualquier fuente fidedigna. Eso de alguna manera nos ayuda a entender la real dimensión de esas facultades y a no tener falsas expectativas respecto a una corte que, como bien dijo el doctor Guevara, se limita al enjuiciamiento de los casos de una responsabilidad emblemática, por decirlo de algún modo. En lo que el profesor Guevara exponía, la necesidad de adecuación de las normas del Estatuto de Roma en la legislación penal nacional destaca nítidamente no solo la necesidad de una adecuación sustantiva, que es algo que tenemos como tarea pendiente algunos estados del continente. Además, eso debe llevarnos a revisar nuestros propios tipos penales y el propio uso o invocación que se hace de los mismos. No es infrecuente escuchar hablar de genocidio en términos bastante más latos que aquellos que en el Estatuto de Roma de la Corte Penal se prevén, y de ese mismo modo crimen de lesa humanidad se utiliza de un modo que no se condice con las obligaciones que en el Estatuto de Roma consta. Pero escuchando al doctor Guevara además nos queda clara la necesidad de adecuar los términos del Estatuto de Roma en lo que concierne a las obligaciones de cooperación que los estados tienen. No hablamos solo de una adecuación sustantiva entonces, sino en general una adecuación que también abarque los principios de cooperación que deben regir entre los estados parte respecto de la Corte. Mencionaba también el doctor José Antonio Guevara, y esto me permite conectarlo con la presentación del doctor Marco Odelo, que en lo que concierne a la categoría específica de civil, que es mencionada en dos de los crímenes del Estatuto, lesa humanidad y crimen de guerra, el Comité Internacional de la Cruz Roja tenía o tiene una definición que permite distinguir cuando hablamos de un civil, en particular en tiempo de conflicto armado. Esta distinción se basa en un criterio conocido como participación directa en las hostilidades. Para que en el interior de un conflicto armado una persona que en principio no integra el brazo armado, el grupo armado de ninguno de los grupos, pierda la protección que como civil tiene, tendría que incurrir en un acto que se conoce como participación directa en las hostilidades. Esta se determina por la comisión de un acto en perjuicio de una de las partes que puede perjudicar sus operaciones militares o su capacidad militar, o atentar contra la vida o integridad de alguna de las personas protegidas o contra alguno de los bienes que el derecho internacional protege en tiempo de conflicto. El acto además deberá tener o producir un daño que sea consecuencia necesaria del acto que la persona realiza.
Y finalmente deberá haber un nexo de beligerancia entre el acto y su consecuencia, en el sentido que la persona debe haber cometido el acto con la intención de que ese daño perjudique a una de las partes. Ocurrida esta situación, la persona pierde el tiempo que su participación directa dura, la protección que como civil tenía. Por consiguiente, sí hay una manera de distinguir entre quienes participan directamente en las hostilidades dentro de un conflicto. El profesor Marco Delo no ha hablado en específico de crímenes de guerra, ha hecho una mención o más de una mención, pero el fondo de su presentación han sido los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, allí hay un tema interesante de tocar, y es que la condición de conflicto, si bien no es requisito sine qua non para la comisión del crimen de lesa humanidad, nos quedó claro que el crimen de lesa humanidad puede ocurrir fuera de un conflicto. Sí incide cuando se da dentro de un conflicto en qué se entiende por población civil, porque en tiempo de conflicto por población civil no entendemos lo mismo que fuera de conflicto armado. En consecuencia, la ocurrencia de un conflicto sí incide en lo que al crimen de lesa humanidad concierne, en la determinación de población civil, y eso no se debe perder de vista, particularmente porque ha habido discusiones en sede nacional con ocasión de fallos recientes sobre la condición o no de civiles de las víctimas de algunos actos y sobre si aquello configuraba o no un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto, no debemos perder de vista que cuando la circunstancia donde transcurre el evento es un conflicto, la condición de civil tiene criterios de apreciación específicos. También relevante recordar que el ataque contra la población civil no es solo militar. Actos administrativos como las deportaciones pueden también configurar el tipo de crimen de lesa humanidad en la medida que los requisitos de generalización o sistematicidad se reúnan. Bien, dentro de lo dicho, además, destaco la necesaria relación entre el acto individual que el profesor Odelo mencionaba y un sistema político criminal de base. No podemos pretender soslayar la comisión de un hecho por considerar que es un único evento en el que el particular incurre, si no vemos toda la apreciación del contexto de la situación donde transcurre. Si está intrincado, imbricado en una política criminal sistemática, en un sistema político criminal, ese único evento puede ser considerado un crimen de lesa humanidad, pese a que el autor material lleve a cabo, insisto, un evento en una única oportunidad. Es el patrón de la sistematicidad, en consecuencia, lo que nos debe llevar a orientar. Nuevamente, insisto que estas apreciaciones son especialmente relevantes en el caso peruano hoy en día, donde jurisprudencia empieza a hablar de categorías como los crímenes internacionales y donde se debate si aquellos se pueden cometer o no, no solo en el marco de la temporalidad, que es algo que ya se ha discutido con ocasión de la presentación del profesor Odelo, sino en cuanto a la reunión de sus elementos del tipo. Por eso consideramos necesario escuchar de dos expertos la mención a la dimensión internacional de los crímenes, de donde nace, digamos, la tipificación de los mismos y que resulta en la invocación, no por reiterada, menos necesaria, de una adecuación urgente de nuestra legislación penal a las obligaciones internacionales que hemos asumido al suscribir el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Esos son los comentarios que formulo a las exposiciones que hemos escuchado y quiero dejar el tiempo que resta a las preguntas del público. Gracias. Gracias, doctor Hernández. Entonces abriríamos una breve estación de preguntas. Agradeceremos a los señores participantes. Las puedan dirigir indicando a cuál de los expositores estaría dirigido. Bien, doctora. Por población civil, cuando tenemos de por medio un conflicto
Sí, muchas gracias. Yo no voy a entrar directamente en el tema de la decisión peruana, no es mi... Pero sí, estoy enterado de que hay algo por aquí. Yo trato de ver el asunto desde el punto de vista internacional, aunque yo sé que muchos estados son dualistas, entonces dice, bueno, aquí tenemos el derecho nacional, el internacional no tiene sentido para nosotros porque está en otro mundo. En realidad no es así. Es monista, por lo tanto tampoco es la argumentación que dice, bueno, son de internacionalistas, no nos afectan, son cosas de otra jurisdicción. No, porque, por ejemplo, la Corte Interamericana, todos se enteran que tiene efectos en el sistema jurídico peruano, como de otros países de la región. Y en el sistema penal internacional también, la definición de los crímenes es un elemento fundamental para los estados, que son parte del Tribunal Penal Internacional, estados partes del estatuto, pero también de muchas otras convenciones, Ginebra, genocidio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas definiciones que se dan en el derecho internacional tienen que ser las guías para o la incorporación en el derecho interno o la interpretación y sucesiva aplicación en el derecho interno de estos tipos legales, penales, por ejemplo. Por lo tanto, si se define genocidio, un juez peruano no puede inventarse su idea de derecho de genocidio, porque ya existe una sistemática interpretación y aplicación de este y puede referirse a esta. Como no puede ir en contra normalmente de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, si tiene que definir la libertad de expresión. Por lo tanto, esta interacción entre internacional y nacional tiene que ser más seguida y más atenta también por parte de los que aplican el derecho interno. Vamos al sistema o las preguntas. Ahora, terroristas, establecimientos penales, ¿son población civil? ¿No son población civil? Ahora bien, en el caso de terroristas o presuntos terroristas, ahora aquí hay que ver, todos hemos estudiado más o menos derecho, si estamos aquí. Hay un principio, indubio pro reo. Existe el principio indubio pro reo. Entonces, yo puedo decir que mi compañera aquí es una terrorista, entonces yo le voy a matar. ¿Es esto la aplicación del derecho o no? Entonces, presuntos, hasta que no llegue una decisión en este sentido que defina por los hechos que han cometido se pueden definir terrorista. Si no, yo puedo decir que este es un enemigo del Estado, el otro es muy feo, no me gusta, es un terrorista también, los vamos a matar todos porque parece que son malas personas. Entonces, el crimen de terrorismo también es una complicación en el ámbito internacional. Por eso tampoco se habla de terrorismo de muchos de los estatutos, porque los estados no han llegado a definirlos. Por lo tanto, un ataque en contra de un grupo de personas que se supone que son terroristas, pero no han sido juzgados en cuanto tales, a menos que no estén en una acción que tengan carácter de terrorismo y por lo tanto se tenga que parar, prevenir en ese momento un ataque de tipo terrorista, no se pueden definir fuera de la población civil, son población civil. Como si uno que dice, bueno, mi compañero aquí para no atacarse, pienso que va a atacar un banco, entonces yo le disparo antes porque a lo mejor mañana o pasado mañana va a atacar un banco. Si está atacando un banco, le puedo parar, pero hasta que no esté planeando o actuando, que yo piense que mañana va a tener o en un mes va a aplicar, no tiene sentido. Entonces, una persona para que sea responsable de un crimen tiene que ser juzgada por un tribunal. Claro, cuando entramos en situaciones de actividades que tienen carácter terrorista, pero también posible carácter de conflicto armado no internacional, ya ese es un asunto que nos lleva a unos problemas. ¿Y cuál es el problema? Si el país no reconoce el estatus de beligerancia,
Esto no quiere decir que no hay beligerancia. En el caso de Libia, Gaddafi no reconocía a los rebeldes como, decía que eran terroristas. Pero toda la comunidad internacional, incluido la OTAN, decían los que estaban en Benghazi en contra de Gaddafi eran insurgentes, rebeldes, y por lo tanto ahí teníamos un conflicto armado no internacional. Aunque Gaddafi dijera que no, como en Siria. O sea, no es el Estado que decide si hay un conflicto. Hay criterios que están definidos por artículo 3 común, etcétera, protocolos de Ginebra, etcétera. Entonces, si una de las partes comete actos terroristas en este ámbito, serán juzgados por esto, como actos terroristas. Pero esto no excluye que haya un conflicto entre partes que están bajo un régimen de derecho internacional humanitario. Porque también ejércitos regulares, que en principio no se definen como terroristas, pueden cometer estos crímenes. Esto no quita la protección del derecho internacional humanitario a las dos partes. Se juzgarán a los responsables de actos criminales, de crímenes de guerra, de lesa humanidad, en base a los tipos y las acciones concretas que estos han cometido. Pero uno no puede decir que el ejército alemán era un ejército terrorista, pero ha cometido muchos crímenes. ¿No ha quitado esto a la Wehrmacht la protección o la configuración como fuerzas armadas? Establecimientos penales. Es población civil. Si eran terroristas, si eran violadores, si eran lo que sean, si han dejado las armas y son prisioneros, se han identificado como personas y están incluso bajo un régimen de carcelación, se tratará con ellos como en relación a un acto de carácter penal y no a un conflicto armado necesariamente. Esos son población civil en ese momento. No están actuando en cuanto miembros de unas fuerzas armadas, de un grupo rebelde, de insurgentes, etcétera, etcétera. Son prisioneros como son muchos otros. Están en una cárcel y por lo tanto será una acción de carácter policial. Esta por lo menos es mi visión, no creo que todo el mundo esté de acuerdo, pero bueno. ¿Ya? ¿Se oye? ¿Se oye? Bueno, sobre la primera, la jurisdicción de los tribunales. ¿Sí?
La jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de crímenes cometidos por no nacionales españoles en otro territorio en contra de víctimas de otra nacionalidad, como el caso de Pinochet, lo reconoce la Ley Orgánica del Poder Judicial Español. La competencia del juez Baltasar Garzón se da por esa circunstancia. Las víctimas que viven o que vivían en España son las que activan la jurisdicción de la Audiencia Nacional Española, y la orden de captura se da con fundamento en el derecho español. Lo que ha dicho el derecho internacional, la Corte Internacional de Justicia en particular, en por lo menos dos casos, uno del Congo contra Bélgica y otro reciente de Senegal, también de Bélgica contra Senegal, en los dos casos lo que la Corte ha señalado es que el derecho internacional no prohíbe, no existe una regla del derecho internacional que prohíba a un país ejercer jurisdicción sobre crímenes cometidos en terceros países por no nacionales de ese país y contra víctimas que no sean nacionales de ese país. Entonces los países están de alguna manera autorizados por el derecho internacional a poder ejercitar este tipo de jurisdicción universal. Existen además obligaciones por parte del derecho internacional para que los países ejerzan esta jurisdicción universal. Hay quienes dicen que es obligación, hay quienes dicen que es facultad. Yo me inclino por la primera, que es obligación. Los convenios de Ginebra establecen que los estados están obligados a investigar, procesar y castigar infracciones graves a los convenios de Ginebra que se hayan cometido, donde se hayan cometido, por quien se hayan cometido y en contra de quien se hayan cometido. La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y la Convención de Naciones Unidas en contra de la desaparición forzada de personas también incluyen disposiciones similares. La Convención del Genocidio tiene una norma parecida y la Convención del Apartheid también. El propio Estatuto de Roma y la práctica de la Corte Penal Internacional ha reconocido esta jurisdicción como una jurisdicción válida, es decir, si existiera algún juicio que se esté llevando en contra de un alto responsable de haber cometido un crimen de competencia de la Corte en un tercer país, la Corte se vería imposibilitada para investigar, procesar y castigar a esa misma persona bajo el principio de complementariedad. Y lo que está haciendo la Corte en los casos en los que está conociendo, al calificar la complementariedad, es que pregunta a todos los países que normalmente tendrían jurisdicción sobre estos crímenes si están investigando este tipo de delitos. Y estos países pues son un puñado, tampoco se trata que todo el mundo esté ejerciendo esta jurisdicción, cada vez menos. España han ido recortando las facultades, pero Bélgica es un país que lo está haciendo, los países nórdicos también lo están haciendo, algunos de ellos, Suecia, Suiza, y bueno, Estados Unidos tenía una figura civil para ejercer jurisdicción que cada vez le dan más, le quitan más facultades. Entonces, en el caso de Pinochet en particular, ¿por qué lo hizo España y no lo hizo la Corte Penal Internacional? Porque en el 96, 98, que es cuando esto sucede, que se dicta la orden internacional de captura, no existía todavía la Corte Penal Internacional. Es por eso que no sucedió. Y además, aunque existiera, la jurisdicción de la Corte no es retroactiva a los crímenes que se hubieran cometido a partir de su entrada en vigor, es decir, a partir del 1 de junio del año 2002, por consiguiente no hubiera podido de todas maneras conocer. Si puedo añadir una cosa también, estos casos son muy controvertidos en el sentido de que si es cierto que se definen los crímenes internacionales, por lo tanto el tema de la imprescriptibilidad, el tema de la jurisdicción universal, del otro lado, como en DRC contra Congo, contra Bélgica, la Corte Internacional también ha reconocido la existencia de inmunidades. Y por lo tanto, en varios casos, en realidad, las inmunidades que se reconocen a representantes de estados son inmunidades funcionales y procesales. Vale. Y por lo tanto, las inmunidades bloquean la posibilidad de, muchas veces, arrestar o detener o procesar los responsables de esos crímenes. Aunque los crímenes sí
consuetudinario, todavía los estados no han reconocido la no vigencia de estas reglas en casos de crímenes internacionales. Y por lo tanto muchas veces se da este tipo de conflicto. Por lo que se refiere a Colombia o a Perú, no sé si el representante del CICR quiere entrar más en este detalle. En realidad lo que se dice es que la identificación claramente es una parte de las condiciones con la cual se puede pedir o reconocer un nivel de protección en el caso de conflictos armados no internacionales. Ahora, el hecho que se identifiquen de alguna forma con un uniforme, alguna otra forma de distinción, sirve para poder usufruir o tener en consideración los elementos del derecho internacional humanitario aplicables en casos de conflictos armados no internacionales. Pero no todos los grupos terroristas quieren tener una forma de reconocimiento de este tipo. No tienen necesariamente que conducir sus acciones bajo criterios de derecho internacional. Entonces, en ese sentido, no tienen derecho a la protección del derecho internacional humanitario. Además, está prohibido por derecho internacional humanitario acciones terroristas. Y entonces el terrorista será tratado por el derecho penal, policial, etcétera, etcétera, y no necesariamente por el derecho internacional humanitario aplicable a conflictos armados no internacionales. Solo una leve precisión en atención a su pregunta. El derecho humanitario prevé la obligación de la distinción. En principio yo solo puedo conducir hostilidades contra una parte en el conflicto armado y no contra la población civil. La obligación de distinguir está en la base del derecho humanitario, esa es una premisa. A veces esa distinción es muy difícil, como usted bien lo expresa. Sin embargo, el derecho humanitario tiene algunas maneras de mitigar, digamos, la obligación genérica o flexibilizarla en cierta medida. ¿Cuándo nos interesa esa distinción? Cuando estamos a punto de llevar a cabo un ataque. No queremos dirigir un ataque contra civiles, queremos limitarlo a la parte contraria. Ante la duda, cabría la abstención, salvo que aquella persona o grupo del que se duda hiciera actos contrarios a los nuestros. Y allí ya no importa tanto si son civiles o no, porque al participar directamente en las hostilidades, criterio que yo expliqué en mi presentación, la protección que como presuntos civiles tenían en un principio también se pierde el tiempo que esa participación directa dura. Por lo tanto, si ante la duda yo me abstuve de conducir el ataque, en la eventualidad que el grupo o persona realizara actos contrarios a mí como fuerza, estoy en la posibilidad de conducir el ataque, y ya su condición de civil no hará que ese ataque constituya una violación al derecho humanitario, porque esa protección que detentaba la perdió cuando decidió participar directamente. En consecuencia, la dificultad de distinción se relativiza si entiendo que toda persona que realice actos contrarios en mi perjuicio en el transcurso del conflicto puede también ser objeto de la respuesta militar a mi cargo. Si luego se demostrase que esas personas no integraban el grupo armado que me combate, su participación directa me relevó de respetar la protección que como civiles en un principio hubieran tenido. Son maneras en las que el derecho humanitario compensa las dificultades del principio de distinción. Perdón que me meta en esta discusión, pero yo sí quiero decir algo sobre la decisión de Villestein. El que unas personas estén en su casa, como puede ser el caso de Bin Laden, en el momento en que entraron a matarlo, o que haya unas personas, por más malas que sean, terroristas y odiosos financiadores de grupos terroristas, en una fiesta, los saquen de esa fiesta y se los lleven a un lugar alejado y los ejecuten extrajudicialmente, eso se denomina en derecho humanitario, en derecho de los derechos humanos, una ejecución extrajudicial. Y está prohibido por el derecho internacional y por los derechos nacionales. Estas personas debieron haber sido puestas a disposición de un juez para ser juzgadas, procesadas y castigadas, en donde se permita la pena de muerte que se las apliquen, en donde no se permita
que también me parece muy engañoso de la decisión, ¿no? Es decir, o sea, no hay manera que puedan decir, no, pues es que porque eran terroristas entonces se le quita su calidad de ciudadano o de persona bajo la jurisdicción del Estado y se le niegan todos los derechos y se legitima la acción del Estado para ejecutar sumariamente a estas personas. Eso está prohibido, no hay duda al respecto. Lo que me parece tramposo de la discusión es este ejercicio retórico muy bien fundamentado de hablar de los crímenes de lesa humanidad, desde dónde nacen, cuándo llegan y qué bonito se desarrollan en el ámbito internacional, y que quieran construir la definición de crímenes de lesa humanidad a partir de un caso concreto. La calificación de crímenes de lesa humanidad, como ya se señaló por el profesor Odelo, es una construcción que se da a partir de un acumulado de situaciones, es decir, cuando se cometen actos subyacentes como el asesinato, en este caso de Barrios Altos, y que además reúne los requisitos de que este asesinato se dé en un contexto de masividad, es decir, que se están cometiendo este tipo de asesinatos de manera indiscriminada, de manera masiva o generalizada en el país, o bien cuando se trata de asesinatos selectivos que reúnen el requisito de ser sistemáticos, es decir, que son parte de un plan dirigido a exterminar a los liderazgos del terrorismo, a exterminar los liderazgos de las guerrillas, etcétera, etcétera. Hay una discusión, no cabe. Entonces, si se reúne este requisito de que hay crímenes generalizados en el país, o hay crímenes sistemáticos en el país, que están estos ataques que no necesariamente son militares, pero pueden ser policíacos, con grupos clandestinos, financiados irregularmente, etcétera, etcétera, y están dirigidos en contra de la población civil, es decir, no es un enfrentamiento armado que se está llevando a cabo, pues entonces podríamos encontrar la configuración de un crimen de lesa humanidad. Lo otro que es muy importante, que es una discusión que se está teniendo a nivel internacional, es si los asesinatos selectivos de jefes militares pueden ser considerados como actos legítimos de guerra. Es decir, si puede considerarse que matar a la cabecilla de un grupo armado irregular o regular de la parte enemiga es un objetivo militar. Esa es una respuesta que no tengo, yo creo que no lo tiene nadie, en mi opinión está prohibido, dependerá de las circunstancias. Si es en el contexto de un enfrentamiento militar en donde están las partes utilizando las armas, probablemente sí está legitimado. Si está legitimado, es un objetivo militar, están atacando al enemigo. Si la persona está en su casa, tomándose una cerveza con su esposa y disfrutando la violencia que ha ejercido el grupo que está bajo su jurisdicción o bajo su competencia, no es un objetivo militar. Por lo menos, en mi opinión, esto requiere una discusión mucho más profunda. Es objetivo militar exclusivamente cuando están en enfrentamiento, en combate. Por lo menos esas son las reglas clásicas del derecho humanitario. Los americanos han ido más allá para torcerlas todas y meter a gente en una isla sobre la que ni siquiera sus tribunales tienen competencia, Guantánamo, etcétera, etcétera, pero las reglas de la guerra siguen estando vigentes, las reglas del derecho de los derechos humanos también, y el que una persona se le califique de terrorista no le priva de sus derechos bajo ninguno de estos dos órdenes jurídicos. Muchas gracias por la intervención del doctor Guevara. Entonces damos por concluida esta conferencia internacional.